Buenas tardes. Ya comienzo a leer aquí algunos comentarios. Bienvenidos, bienvenidas. Encantados con Flor aquí de recibirlos y que empecemos a compartir este lindo espacio para aprender, para conversar, para compartir, para escucharnos. Por aquí escucho y veo en el chat a Julio que cuenta que está en Paraguay y que le llamó la atención el título de la charla. Nos dice por acá Julio que le pasa muchas veces en sus charlas con amigos, con clientes, esto que hemos conversado con Flor y que hemos dado como título en este webinar, de yo tengo la razón, pero nadie me entiende. Y ahí estamos a veces en esa lucha de a ver quién tiene la razón y dejamos de escuchar. Y de eso vamos a entrar a conversar en el día de hoy. También por acá, Kiara nos dice de Argentina, que bueno, Kiara, también estoy en Argentina, bienvenida. El título dice, es lo que siento que me pasa. Y a todos, ¿no? ¿Cuánto nos pasa esto día a día en diferentes ámbitos? En el trabajo, en la familia, con los amigos, con los clientes, como menciona ahí Julio. ¿Cuánto estamos en ese juego de ver quién tiene la razón? ¿Quién gana? ¿Quién se lleva la razón, la verdad de ese encuentro? Y dejamos de escuchar, dejamos de estar conectados con el resto de las personas con las cuales estamos compartiendo. Dejamos de conversar, dejamos de aprender del otro, de la observación, del punto de vista. Y esto es simplemente un adelanto. De esto vamos a estar conversando el día de hoy con Flor. Mi nombre es Carlos González, estoy en Córdoba, en Argentina. Flor, te doy unos minutos, así te Genial. presentás. Gracias, Carlos. Bueno, bienvenidos a todos. Soy Flor Barreiro, yo estoy en Paraguay. Y bueno, felices de estar abordando este tema, porque hablábamos con Carlos que es algo que a nosotros nos pasa también. Esto de no sentirnos escuchados, o a veces nosotros estar en el rol de decir, en esta oportunidad no supe escuchar, estuve más enfocado o enfocada en lo que yo quería decir, ¿sí? En mi punto de vista y no en el punto de vista del otro. Y aparte, bueno, de escuchar a las personas que acompañamos, ¿no? Que tienen como esta inquietud, ¿no? Que muchas veces se guardan las cosas por miedo a lo que dirá el otro, o porque dicen, y para que si no me va a escuchar. Entonces, bueno, en base a todo eso decidimos abordar esta temática en el webinar de hoy. Así que sean todos muy bienvenidos. Fantástico, fantástico. Y se sigue sumando gente, tanto aquí a la sala privada que estamos compartiendo en Zoom, como también en el streaming. Estamos en Facebook, así que bienvenida a toda la gente que se suma por diferentes canales y que nos acompaña en esta tarde para seguir aprendiendo y aprendiendo desde un lugar de conversación. Hablábamos con Flor y nos gustaría como principio para traer a esta charla que esto sea un espacio de conversar, de compartir, que cada idea sea bienvenida porque todos aprendemos del punto de vista del otro. Entonces, qué bueno que se dé este encuentro para que conversemos, para que vayamos co-construyendo este espacio de aprendizaje y todos hoy de esa manera podamos llevarnos algo nuevo. Así que esa es un poco la invitación, y si están de acuerdo, podemos ir empezando con el tema, ¿sí? Mientras sigue llegando la gente, pero ya vamos entrando también para respetar, por supuesto, la puntualidad de cada persona que ya se ha conectado. Así que, nuevamente, Genial. gracias, bienvenidos, bienvenidas, y damos inicio. Flor, todo tuyo el micrófono. Arrancamos. Ahí está.
Bueno, ¿qué se van a llevar hoy? O por lo menos esta es la propuesta, ¿no?, del webinar de hoy. Vas a descubrir la diferencia entre convencer y conversar. Vas a comprender la implicancia de confundir tu opinión con la verdad. Y un cambio de foco en lo que estás observando cuando emitís una opinión. ¿Sí? Esta es la promesa del webinar de hoy. Cuando finalice el webinar, cuando estemos por finalizar, vamos a repasar estos puntos para ver si quedaron claros. Bien, algunas reglas de etiqueta les pedimos que traten en la medida de lo posible de evitar el multitasking para estar todos acá presentes en el encuentro de hoy y enriquecernos todos, porque nosotros también nos enriquecemos, por supuesto, del aporte de cada uno de ustedes, por eso es importante la interacción. Les pedimos que silencien sus micrófonos, pero que cada vez que quieran interrumpir, porque no les quedó algo claro, que sea como bien interactivo. Se desmutean y preguntan, sin ningún inconveniente. Y en la medida de lo posible, para tratar de evitar los sonidos del ambiente, si pueden usar auriculares, mucho mejor. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá es el punto donde nos gustaría empezar a interactuar a través del chat, o el que se anima a hablar se desmutea, y para responder esta pregunta, ¿para qué nos sirve el lenguaje? Los primeros que les surja, pongan en el chat, Carlos ahí me va a ir leyendo. No hay respuestas correctas o incorrectas. Lo que primero les surja, ¿sí? ¿Para qué me sirve el lenguaje? Ahí lo van poniendo en el chat. Y muy bueno esto que mencionás, lo primero que aparezca, así tal cual como lo decís, Flor, eso que viene rápido a la mente, dice uno, el lenguaje, bueno, me sirve, y por ejemplo, puedo decir, me sirve para leer un buen libro, a mí me gusta leer, entonces puedo decir, ok, para leer un buen libro me sirve el lenguaje, para conversar, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí. ¿Y para qué más, no? ¿Para qué más nos sirve? ¿Cuánto lo usamos día a día? Eso también. ¿Cuánto usamos día a día el lenguaje? Lo usamos tanto que ni siquiera estamos pensando que lo usamos. Pero allí está, cada día. Dice Adriana por aquí, es la forma de comunicación. Carlos nos dice, para cambiar la realidad, para tomar acción, para declarar e ir a por ello. Analía dice, para comunicarnos. Bien, bien, buenísimo. ¿Cuántas opciones que surgieron? Genial. Y esto que decías vos, Carlos, me encanta porque lo damos tan por sentado, ¿no? El tema del lenguaje. Claro, nos comunicamos a través del habla y no nos preguntamos realmente, bueno, ¿para qué más nos sirve el lenguaje? ¿Sí? ¿Para qué más? Bueno, vamos a avanzar. A ver, ¿para qué más? Bueno, el lenguaje sirve para todo lo que dijeron, ¿no? Obviamente sirve para comunicarnos. A través del lenguaje podemos describir algo que ya existe, pero también podemos generar una realidad nueva, como dijo alguien por ahí. ¿Sí? Carlos. Carlos, Tocayo, bien. sí. ¿Es tocayo? Debe ser coach también, Carlos, me parece. Sí, ¿Sí? probablemente. Probablemente. Todos los Carlos van al coaching. Van al coaching. Bien, después vamos a entrar bien en detalle de qué significa esto de crear una realidad nueva, un mundo nuevo. Esto que decimos, el lenguaje es generativo, ¿sí? Que el lenguaje no es inocente, que depende de lo que digamos, vamos a generar un mundo u otro. Vamos a entrar después bien en detalle. Después en el lenguaje también realizamos nosotros 5 acciones a través del lenguaje. Estas acciones, estos actos que le llamamos del habla, los realizamos en cualquier país en el que vivamos, cualquiera sea el idioma que hablemos. Cuando hablamos, realizamos estas 5 acciones. Pedimos, ofrecemos, prometemos, declaramos y afirmamos. Estas primeras 3 acciones
los pedidos, las ofertas y las promesas son acciones que nos permiten coordinar casualmente acciones con otros. Y estamos todo el tiempo coordinando acciones, aunque no nos demos cuenta. Y el lenguaje nos sirve para eso. No solamente cuando nos relacionamos con otros, sino hasta cuando estamos solos, ¿sí? Coordinamos acciones con nosotros mismos. Hablábamos con Carlos y decíamos, cuando preparábamos este encuentro, decíamos, hasta cuando yo tengo que pensar en despertarme a la mañana, tengo que coordinar, ¿no? Es una conversación conmigo mismo y me digo, mañana me tengo que levantar a las 7 de la mañana, tengo que poner el despertador a esa hora, ¿sí? Así que cada uno en la función que haga, sea que tenga un equipo de trabajo a cargo o no, o simplemente trabaje en la casa con los hijos, está todo el tiempo coordinando acciones. Totalmente, y qué interesante esto que mencionás, Flor, con los hijos, por ejemplo. Cómo es un tremendo desafío el coordinar acciones allí. Ahora, por ejemplo, con las compras, que muchos, y si están, digamos, usando mucha tecnología, como es mi caso, hacemos las compras por internet y tenemos que coordinar a ver en qué momentos nos van a traer esos productos y qué productos vamos a querer. Y todo eso nace, como bien menciona Flor, en conversaciones internas con nosotros mismos, y ahí estamos coordinando acciones. Y también con los equipos, con la familia. ¿Cuántas Exacto. cosas? En este espacio, ¿cuántas acciones que hemos coordinado todos para estar aquí en este momento? Exactamente. Y cuántas acciones también coordinamos entre nosotros, ¿no? Carlos, vos y yo, para poder estar hoy preparados para este encuentro. ¿Sí? Exactamente. Bien, avanzamos un poquito más y nos vamos a focalizar en este momento en dos de esas acciones que hacemos dentro del lenguaje, que son las afirmaciones y las declaraciones. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre las afirmaciones y las declaraciones? Bueno, las afirmaciones describen la realidad. ¿Qué significa? Que describen algo que ya existe, ya está ahí. Está el mundo primero y la palabra se adecúa al mundo. Describe eso que ya existe. Y vamos a algunos ejemplos. Si yo digo, por ejemplo, hoy es lunes, ¿sí? O digo, por ejemplo, mido 1,70, o tengo 2 hijos, todo eso es algo que ya existe, yo estoy adecuándome a lo que ya es, ¿sí? Y lo estoy describiendo. Si yo digo, por ejemplo, esto es una mesa, ¿sí? Obviamente que hubo un consenso previo para definir a una tabla con 4 patas como una mesa, ¿no? Decir, bueno, todo lo que tenga una tabla con 4 patas lo vamos a llamar mesa. Y eso ya existe entre nosotros. Y yo puedo decir, esto es una mesa. O puedo decir, no sé, Carlos, ahora ¿cuántas personas tenemos acá? Hay 10 personas. Estamos 10 personas, exactamente. Bueno, entonces yo puedo decir, como afirmación, describo lo que hay. Hay 10 personas conectadas en este webinar en este momento. ¿Sí? Si yo dijera, por ejemplo, hay 15 personas conectadas en el webinar en este momento, sería una afirmación que estoy haciendo que es falsa, ¿sí? Porque cualquiera me podría decir, no, ahí estamos viendo en pantalla que hay solo 10 personas conectadas. Eso es importante porque en la afirmación nos lleva a que todos estamos de acuerdo, en consenso con lo que podemos observar. Es decir, todos podemos observar que este espacio tiene 10 personas. Y entonces estamos de acuerdo en eso. Es una observación que hacemos. Así es. Y si pasamos al mundo de las declaraciones generan una realidad diferente. ¿Qué significa? Genera un mundo nuevo, nuevos mundos, ¿sí? Primero viene la palabra, yo traigo algo nuevo a través de la palabra, y esa palabra genera mundos nuevos.
por ejemplo, si yo digo, si dice un juez, ¿no? Porque yo no tengo la autoridad, ¿no? competente para declarar a alguien marido y mujer, pero si un juez dice, los declaro marido y mujer, el mundo para esas dos personas, ¿sí? y para el sistema en el que están inmersos esas dos personas, cambia. Cambian sus responsabilidades, cambian sus acciones, ¿sí? No es lo mismo el mundo antes que después de esa declaración. ¿Sí? Y qué interesante esto de que hay diferentes mundos, Flor. A mí me gustaría que entremos en ese punto de que hay muchos mundos, quizás tantos como podamos imaginar. Sí, sí, hay muchísimos mundos y aparte para cada persona hay mundos distintos, ¿no es cierto? Porque cada persona se cuenta su propio cuento de lo que es su mundo para esa persona, y en base a qué se lo cuenta ese cuento. En base a sus vivencias, sus experiencias, en base a la cultura en la que está inmerso. No es lo mismo la persona que se crió, por ejemplo, como en mi caso, que somos 6 hermanas mujeres, me considero una familia numerosa, no es lo mismo la persona que se crió con muchos hermanos que la persona que se crió como hija o hijo único. No es lo mismo haber nacido en Argentina que haber nacido en Paraguay o en cualquier otro país. Hay muchos factores en que influye la manera en que yo percibo el mundo o mis mundos, ¿no? Totalmente, totalmente. Incluso hasta interactuamos en diferentes mundos al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, podemos convivir en el mundo de la familia, y eso es un mundo, es una realidad para nosotros, pero al mismo tiempo también estamos perteneciendo al mundo, por ejemplo, de la profesión, al mundo de los negocios, puede ser, de los equipos, al mundo de la educación. ¿De cuántos mundos estamos formando parte? Y también, Exactamente. Mm. así como no hablamos del lenguaje y lo usamos todos los días, a cada momento, también esto de los mundos. Así es, son distintos mundos o ámbitos, ¿no? en los que interactuamos y que al nosotros, digamos, declarar algo y cambiar algo con eso que declaramos, esos mundos en los que interactuamos se ven afectados, ¿sí? Son parte de nuestro sistema. ¿Mm? Bien, si seguimos con los ejemplos, si un jefe le dice a un empleado, ¿no? a través de una declaración, estás despedido, el mundo cambia a partir de esa declaración para esa persona y para un montón de personas que también interactúan con esa persona. Porque, Totalmente. sí. Y mira, justo acá Julio hace una pregunta en relación a eso que me parece muy buena para que entremos allí, para que puedas profundizar, Flor. Julio nos pregunta, ¿cómo podríamos hacer para poder cambiar estos mundos usando el lenguaje? Ay, qué buena pregunta. Bueno, si me espero unos minutitos más, vamos a ir ahondando en la presentación y vamos a responder esa pregunta. ¿Sí? Genial. Y los invitamos a que, así como lo hizo Julio, que vayan contando en el chat a ver qué inquietudes tienen, cuenten, hagan preguntas, lo que sea, que no tiene que necesariamente ser una pregunta, puede ser un comentario, lo que sea que vaya disparando esta conversación, lo pueden ir mencionando ahí en el chat, así lo vamos creando juntos y esto va siendo de valor para todos. Bien. Entonces, dentro de las declaraciones, después tenemos un grupo que son los juicios, las opiniones que nosotros tenemos sobre algo en particular, lo llamamos juicios, ¿sí? No todas las declaraciones son juicios. Cuando un juez dice, los declaro marido y mujer, eso no es un juicio, no es una opinión. Eso es una declaración que cambia el mundo de esas personas, ¿no es cierto?
Pero cuando yo digo, por ejemplo, Asunción es una ciudad tranquila o María es una persona irresponsable, estoy haciendo una valoración sobre algo, ¿no? El juicio es el resultado de lo que juzgamos, ¿sí? Entonces, si yo digo Asunción es una ciudad tranquila, es un juicio que lo hago ahora, en el presente, obviamente teniendo en cuenta mi experiencia del pasado, pero que me sirve para saber cómo manejarme en un futuro. O sea, el juicio conecta el presente con el pasado y con el futuro. Lo emito en el presente teniendo en cuenta mis experiencias del pasado para saber cómo manejarme en un futuro que es incierto. Entonces, si yo digo en base a mi experiencia o a la experiencia de otras personas que Asunción es una ciudad tranquila, esto me va a llevar a una determinada emocionalidad, un determinado estado emocional que seguramente será el de la tranquilidad, el de vivir desde la tranquilidad, ¿sí? Sin estar en estado de alerta, porque tengo el juicio de que Asunción es una ciudad tranquila. Y desde esa tranquilidad, mi relación con las personas va a ser muy distinta que desde otra emoción, como si fuera desde el miedo, por ejemplo, ¿no? Y qué interesante esto que mencionás, Flor, y en relación también a la emoción del miedo, que por ejemplo mencionaste que el mundo es incierto, y ahora, por ejemplo, en esta incertidumbre en la que estamos, se escucha mucho la palabra crisis. No sé si en esto también van a coincidir por aquí Beatriz, Adriana, Carlos, Alfonso, que los veo en pantalla. Crisis. ¿Escuchan mucho día a día la palabra crisis? Ya sea en los medios o en las conversaciones cotidianas. ¿Está presente esa palabra? Claro, dice Carlos. Bien. A ver, ¿quién más? Todo el tiempo, dice Julio. Permanentemente, dice Adriana. Crisis de todo tipo, ¿no? Claro. De todo Claro. tipo, de todos los colores. Todas juntas ahora. Mm. Es como un compilado de crisis, claro, porque podemos decir crisis económica, crisis en el sistema de salud, en el sistema educativo, crisis personal, ¿no? ¿Cuántas crisis? Y a veces se juntan muchas. Pero también a veces, y en relación a lo que venías comentando, Flor, de que hablamos también cuando hablamos de crisis. ¿Cómo estamos interpretando eso? Y cómo esa interpretación puede cambiar según la cultura. Hablamos también de las culturas de los diferentes países. Porque, por ejemplo, y voy a hablar de lo que yo escucho en Argentina, en general, crisis se lo asocia a un gran problema que no podemos cambiar y que en general después de eso decimos no se puede hacer nada. Acá está complicado, no hay nada que se pueda hacer. Y dicho de esa manera incluso, no incluso desde la individualidad de no hay nada que yo esté pudiendo hacer, que podría ser una manera, sino desde no hay nada que se pueda hacer, incluso generalizando. Ahora también podríamos mirar la interpretación de la palabra crisis en griego, en la antigua Grecia. Y allí crisis significa decisión, decisión y separación, es decir, algo se separa, algo se rompe y tengo que tomar una nueva decisión. O lo podemos mirar de la cultura oriental, por ejemplo, cuando en esa cultura, más que lo que nosotros en nuestras culturas hacemos de poner blanco o negro, siempre separando con la O en el medio,
ellos utilizan más bien la I, blanco y negro. Si no hay blanco, no hay negro. Bueno y malo. Alto y bajo. Pero lo miran de una manera integral. Y cuando ellos reconocen crisis y observan crisis, dicen, ok, algo cambió, puede ser una disrupción, puede ser incluso algo que en este momento estoy viendo como un gran problema, pero le asocian la palabra y oportunidad. Entonces, aparecen también lentes nuevos. Y allí puede aparecer la pregunta de qué lentes necesito para poder ver las oportunidades. No sé si esto les hace sentido, me encantaría leerlos allí en el chat. Fíjense cómo una misma palabra en diferentes culturas se interpreta de manera diferente y las acciones posteriores son diferentes. No sé si hay comentarios en el chat de esto, Carlos. Acá Julio nos dice, la crisis creo que la estamos tomando como la nueva normalidad. ¡Wow! Adriana dice, muy sabio usar una crisis para crecer, para avanzar. ¡Wow! Hermosos comentarios. Buenísimos. Y el ejemplo que vos dabas de Argentina, de que no hay posibilidades de salir, ¿no? de la crisis, no hay nada que se pueda hacer, dijiste, te deja en un lugar, nos deja, ¿no? Al país en un lugar de resignación, ¿no? Te conecta con ese estado emocional, porque si no hay nada que se pueda hacer, me quedo donde estoy, sin hacer nada, total nada va a cambiar, ¿no? Y eso conecta un poco con esto que quería decir, que gran parte del sufrimiento humano se relaciona con vivirnos nuestros juicios, nuestras opiniones como si fueran las verdades. Si yo como argentino me creo, que eso es una interpretación que se está haciendo, no hay nada que se pueda hacer, es una interpretación. Pero si yo me la tomo como que esa interpretación es la verdad, ¿sí? me quedo sin posibilidad de movimiento, porque ¿para qué me voy a mover? ¿Para qué me voy a esforzar si nada va a cambiar? Y eso me aleja del cambio, me aleja del crecimiento, me aleja del aprendizaje. Totalmente. Por acá nos cuenta Adriana también, la Argentina usa la crisis permanente para justificar la falta de ideas. Tal cual, tal cual. Entonces la falta de ideas y te quedas en el mismo lugar de siempre, ¿no? Como haciendo más de lo mismo, ¿no? Parado en el mismo lugar. Y obteniendo, por supuesto, los mismos resultados de siempre, ¿no? Como repitiendo un patrón. Totalmente. Bien. Ahora. La profecía autocumplida, sí. ¿No? Claro, la profecía autocumplida, tal cual. Entonces, como para rescatar, el lenguaje no solo nos permite describir la realidad, el lenguaje también crea realidades. Y acá les quería dar un ejemplo como para bajarlo bien a algo concreto. Y acá les pido la interacción a través del chat, ¿sí? No importa si la respuesta es correcta o incorrecta, estamos aprendiendo todos. Entonces, si yo digo, mi papá trabajó 16 horas por día entre mis 5 y 12 años, ¿esto qué es? Dentro de las acciones del habla, ¿no? Que nos estábamos enfocando en las afirmaciones y declaraciones. ¿Qué es una afirmación? ¿Es un hecho? ¿Es una declaración? ¿Un juicio? ¿Una opinión? ¿Qué piensan? Lo primero que les venga, ¿a qué les suena? Por acá Carlos dice afirmación, Analía también dice afirmación. Bien, ¿alguien más? ¿Quién más? A ver.
¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Es sí, afirmación o no? Sí, sí, sí. Sí, dice. Bien, son muy buenos alumnos. Sí, es una afirmación, es un hecho, es algo que pasó, que ocurrió, ¿sí? En mi infancia, es un ejemplo, ¿no? Pero supongamos que fue verdad, es algo que ocurrió, yo puedo estar de acuerdo o no con eso, me puede gustar o no, pero no me queda otra que aceptarlo, porque si no estoy peleando con algo que no lo puedo cambiar. No puedo volver para atrás y decir, ah, no, esto yo no quiero que haya sido así, lo quiero cambiar. ¿Sí? Entonces, para no poner energía, ¿no?, en cambiar algo que no puedo cambiar, la invitación es a la aceptación. Esto pasó, lo acepto, no significa que sea lo que yo hubiera querido, lo que me hubiera gustado. Bien. Ahora, si yo en base a esta afirmación digo ahora, mi papá no quiso pasar tiempo conmigo, ¿qué es esto? En el chat, de vuelta, lo primero que les venga. A ver, ¿qué aparece acá? ¿Qué aparece? Un juicio, dice Carlos. A ver, ¿quién más? ¿Es un ¿Están de juicio? acuerdo? ¿Es un Julio. juicio? Bien. Es un juicio dentro de las declaraciones, es una declaración y dentro de las declaraciones es un juicio. ¿Por qué es un juicio? Porque es una interpretación que yo estoy haciendo de algo que pasó. ¿Sí? Y esta interpretación la hago desde la historia que yo me cuento que yo soy, ¿no es cierto? Y que esa historia, ¿se acuerdan?, que tiene que ver con mis vivencias personales, con la cultura en la cual crecí, ¿no?, con todo lo que fui aprendiendo. Desde ese lugar yo observo el mundo y observo los hechos que me ocurren y desde ese lugar interpreto. ¿Sí? Ahora, esta interpretación, mi papá no quiso pasar tiempo conmigo. ¿Qué piensan? ¿Qué emociones gatilla esto en mí? Si yo me cuento este cuento, ah, mi papá no quería pasar tiempo conmigo, ¿qué emociones gatilla? ¿Qué piensan? Tristeza, nos dice Analía. Mm. Tristeza, enojo, dice Julio. Rabia, comparte Carlos. Tristeza, enojo, rabia. Y las emociones nos mueven a la acción. Entonces, desde la tristeza, el enojo y la rabia, voy a tener disponibles determinadas acciones y otras no, porque desde esa emocionalidad no me va a permitir accionar de la misma manera que desde la alegría, por ejemplo. Hay acciones que tengo disponibles desde una determinada emocionalidad y no desde otra. ¿Sí? Ahora, ¿qué interpretación diferente, ¿sí?, le podemos dar a este hecho para que me conecte con otro estado emocional? Con otra emocionalidad que me permita otras acciones y que esas acciones me permitan los resultados que yo quiero. ¿Sí? Porque seguramente que desde el enojo, desde la rabia, con las acciones que yo tenga disponibles, seguramente los resultados que obtenga desde esa emocionalidad, seguramente no sean los que yo quiera para generar un bienestar en mi vida. Entonces, ¿qué otra interpretación se les ocurre que le podríamos dar a este hecho? ¿Cuál podría ser? Acuérdense que cada uno fue creciendo y fue viviendo de una manera distinta sus experiencias, cada uno viene de distintos países, entonces cada uno interpreta desde su propia forma particular de ver las cosas, ¿no es cierto? Entonces puede haber infinidad de interpretaciones, tantas interpretaciones como personas haya ahora en este webinar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se les ocurre? A ver, ¿qué nos comparten? Carlos dice aceptarlo.
Analía dice, trabajó mucho para darnos el mejor bienestar. Genial, genial. Analía creo que se puso de acuerdo conmigo, porque miren lo que puse yo. Mi papá se esforzó para darme lo mejor. Esta es el mismo hecho y es una interpretación totalmente diferente, ¿sí? Y esta interpretación, ¿con qué mundo emocional me conecta? ¿Qué piensan? ¿Me conecta con la rabia, la tristeza, el enojo, las emociones anteriores que mencionaron? Por aquí nos compartía Julio también que lo hizo por nuestro bien. Mm, Con claro, alegría, dice Carlos. nos conecta con la alegría. ¿Con qué otra emoción? Con amor, comparte Carlos también. Analía dice con amor. Con amor. Imagínense, a mí me viene con también la emoción de la gratitud, ¿no? El agradecimiento por ese sacrificio que hizo por nosotros, Por aquí el mencionamiento, amor. comprensión, alegría. Imagínense, es otro mundo emocional completamente diferente, ¿sí? Y desde ese mundo emocional tengo disponible otras acciones totalmente diferentes, que me van a traer, obviamente, otros resultados, muy distintos a los anteriores. Entonces, frente al mismo hecho, mi papá trabajó 16 horas por día entre mis 5 y 12 años, que como decía Carlos, la invitación es a la aceptación, ¿no? Porque esto no lo puedo cambiar, y cuando yo acepto lo que no puedo cambiar, la emoción que gatilla automáticamente es la paz. Estoy en paz, dejo de pelear y de poner una energía en algo que por más que insista, no lo voy a poder cambiar. Entonces, frente al mismo hecho, tengo distintas interpretaciones. Entonces, creo que ahí venía la pregunta de Julio, ¿no? Que decía, ¿cómo hago? ¿No? La pregunta era, ¿cómo hago para a través del lenguaje generar un cambio en los mundos en los que habito? ¿Sí? Entonces, desde nuestra mirada, desde el coaching, la manera es cambiando la manera de pensar. El hecho no lo puedo cambiar, pero sí puedo, a través del lenguaje, generar una interpretación, ¿sí?, que no me genere sufrimiento. Porque lo que me genera sufrimiento es la interpretación que hago de lo que pasa. No el hecho en sí, porque el hecho en sí, para alguno puede ser algo maravilloso y para otro puede ser algo terrible, el mismo hecho, ¿no? Supongamos un ascenso en el trabajo, ¿no? El hecho es que a tal persona le dieron tal puesto. Y por ahí uno dice, uy, qué espectacular, lo ascendieron. Y por ahí para esa persona dice, uy, no, o sea, esto me estresa, demasiada responsabilidad, ahora no voy a poder equilibrar mi vida. Entonces, mismo hecho, distintas interpretaciones. Qué interesante eso, incluso desde la psicología y principalmente desde la psicología positiva, que se han dedicado mucho tiempo a estudiar la felicidad, han encontrado que la felicidad depende solo el 10% de las circunstancias, solo el 10%. El 40% depende de nosotros, de esta gestión emocional, de estas interpretaciones que hacemos de esas circunstancias. Y hay, hasta los estudios que se conocen un poco dicen que también hay un 50% que viene de la genética, es decir, de nuestros padres. Pero en los nuevos descubrimientos en la neurociencia, ahora están interpretando que en realidad la genética estaría aproximadamente en una relación del 30%. Así que... O sea que cada vez pesa más nuestra interpretación. Sí, tremendo. ¿Cuánto valor a veces le damos a las circunstancias y qué poco depende de las circunstancias?
Bien, no sé si hay algún comentario en el chat, si alguien quiere A aportar ver. algo. Por acá Julio dice, en mi caso una vez tuve un ascenso que fue una pesadilla. Mirá. Qué gran ejemplo, justo. Justo. Buenísimo. Bien, les voy a compartir un video, ¿sí? Y después charlamos un ratito, si les parece. Esperen un segundo que voy a compartir el sonido de la computadora. Y ahí vamos, ¿sí? Ahí estamos. Voy a dejar de compartir un segundito, así los veo a todos. Ahí estamos, ahí está, buenísimo. Bueno, ¿alguna vez les pasó esto? ¿Alguna situación similar de verse como enfrascado en esos juicios, ¿no? Como decíamos con Carlos, ¿no? Hacíamos la analogía, es como encerrarte dentro de una jaula, ¿no? Decíamos eso, como que te encerrás en tus juicios, quedás ahí y no te moves de ahí, y eso te limita tus posibilidades, ¿no? Porque mira, toda esa gente que entró a una sala de cine y quería disfrutar un buen momento, ver una película, y se quedó encerrada y atrapada en esas opiniones sobre esas personas, y que al final terminaron haciendo otra cosa, volviéndose a sus casas. ¿Alguna vez les pasó algo similar? Qué interesante esto, ¿no? Cómo los juicios nos atrapan, nos hacen ese mundo, ya hablamos de los mundos, pequeñitos, chiquitos, como una cajita, como una jaula. Ahí Carlos dice algo. A ver, Carlos, si Dice lees. Carlos, si una vez entré a un bar con mi esposa y nos dimos cuenta que era un bar gay y decidimos quedarnos. Claro. Genial, genial. ¿Y de qué? Me gustaría ver si Carlos quiere compartir, ¿de qué se hubiera perdido, Carlos, de qué te hubieras perdido si te hubieras ido? Ahí lo puse en un compromiso, a ver si quiere compartir. Si querés compartir, Carlos, porque, claro, si nos quedamos atrapados en esos juicios, nos perdemos de cosas, ¿sí? A mí muchas veces me pasa que por ahí con lo que es turismo aventura, yo digo, empiezo con los juicios, ay no, eso me va a dar miedo, me va a costar, y por ahí cuando me veo forzada a hacerlo, ¿sí? Porque no me queda otra, porque todo el mundo lo hace, digo, bueno, más sí, lo hago, digo, bueno, no era tan complicado como yo lo había pensado. Y la pasé bárbaro, me hubiera perdido de todo esto por adelantarme a la experiencia, ¿sí? Totalmente. Y mientras, Carlos, si quieres compartir con tu cámara y micrófono, si es que puedes,
Mientras hay varios comentarios, te cuento, Flor, así que podemos ir también entrando en más comentarios. Carlos, si no tenés cámara, micrófono, también lo podés ampliar por allí en el chat. Acá lo escribió, dice Carlos, de imaginarme y suponer lo que podía pasar allí en un bar de este tipo. Claro, como quedarse con el juicio y no con esa experiencia, con el aprendizaje obtenido de esa situación. Y aparte, no sé, Carlos, pero volviendo a la analogía de la jaula, es como que nos quedamos, ¿no?, en ese espacio que nosotros lo simbolizamos con una jaula, que es nuestro espacio conocido, ¿no? Y como que no vemos que hay un mundo más allá, ¿no?, de esos barrotes de esa jaula. Entonces, ¿cómo es observar el mundo desde una jaula, a través de los barrotes? ¿De qué te estás perdiendo? ¿No? Totalmente. Y en ese sentido, el comentario también de Yadi, que dice, qué súper video, me encantó, y la posibilidad de quebrantar los modelos mentales y los juicios. Me parece un gran comentario en relación a esto que estamos conversando. Genial. Buenísimo. Por acá Julio también nos comparte, miles de veces me perdí de disfrutar con algunas personas por comentarios negativos de otros. Y cuando los pude conocer, fue todo lo contrario a lo que me habían dicho. Y me hubiera perdido de grandes amigos que hoy tengo. Qué Mirá, gran... genial el comentario, y aparte, esto que dice Julio, que te dejás llevar por ahí, por opiniones de otros, ¿sí?, por juicios de otros, es importante saber que el juicio, la opinión, habla mucho más de la persona que lo emite que del hecho o de la persona que está siendo observada. En este caso de determinadas personas que eran observadas. Entonces, el juicio habla más de quién lo emite, ¿sí? Bien. Hermoso, excelente, excelente. Y gracias por los comentarios. Qué bueno, porque esta es la idea, que vayamos compartiendo, que sea una conversación. Así es. Y ¿Vamos te cuento avanzando, que Carlos? estamos... O... Sí, eso te iba a decir, estamos prácticamente en tiempo. No sé si está de acuerdo la gente y podemos hacer un nuevo acuerdo de quedarnos unos 10, 15 minutitos más, así podemos completar la presentación y vamos avanzando rápido hacia eso. Nos comparten por favor en el chat, a ver si se pueden quedar unos 10, 15 minutitos. Dice Julio que sí, de acuerdo dice Carlos, así que... Analía también, Adriana, adelante, Flor. Bueno, eso buenísimo porque está bien interactivo, que esa era la idea, así que buenísimo. Seguimos compartiendo pantalla. A ver, compartir. Bien, entonces lo que le proponemos acá es un cambio de foco, ¿no? Cuando me pasa algo y yo observo eso que me pasa y hago una interpretación, el cambio de foco que les proponemos es que se hagan la pregunta, ¿qué me pasa a mí con lo que observo? Y volviendo al ejemplo de la sala de cine, del video que acabamos de ver, nosotros podemos decir, es un público raro, incómodo y amenazante, y lo que nosotros le proponemos es el cambio de foco en ustedes, en nosotros. A mí, el público, me resulta raro, incómodo y amenazante. O sea, sigo hablando del público, pero el foco de la atención está puesto en mí. A mí me resulta de esta manera. Puede ser que a otro, el mismo público, le resulte de otra forma, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué me pasa a mí con lo que observo? A mí el público me resulta de esta manera, raro, incómodo y amenazante. Entonces, una pregunta que me puedo hacer es, ¿qué me pasa a mí con la incomodidad? ¿Qué me pasa cuando encuentro algo distinto a lo que espero? Algo raro, como dice ahí. ¿Qué hago? ¿Me voy corriendo? ¿De qué me pierdo? ¿De qué me pierdo de aprender si me voy corriendo? ¿No? Entonces el foco en nosotros y en lo que
podríamos aprender o en qué estamos necesitando aprender para poder ampliar nuestra mirada. Y qué gran pregunta esa. ¿Qué puedo aprender? Pregunta que aplica a todo. ¿Qué puedo aprender de esto? Exacto. Bien, y vamos con un segundo video. A ver, compartir sonido, ahí estamos. ¿Estás ciego? ¡Ah, no, 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 no! ¡Cuidado con mi ropa! ¡Ah! Voy a lavar los platos. Bien. Ayúdame, Gary. Demonios. Ah, muy No hay bien. problema. Los lavamos al rato. Quiero cometer unos cuantos crímenes más. Gary, no quiero lavarlos más tarde. Solo son 15 minutos. Cielo, estoy exhausto. Sinceramente, solo quiero relajarme un poco. Lo único que quiero es sentarme aquí, digerir mi comida y tratar de disfrutar la tranquilidad. Toma eso, toma eso. Es lo que te ganas, hermano. Y podemos lavar los platos mañana. ¿Sabes que no me gusta despertar y ver sucia la ¿A cocina? quién le interesa? A mí. Está bien, a mí. Me pasé todo el día limpiando esta casa y preparando esta cena y trabajé hoy. Sería muy amable que dijeras gracias y me ayudaras con los platos. Bien, te ayudaré con los malditos platos. Ay, no, ¿sabes qué? No es eso lo que quiero. Dijiste que querías que te ayudara con los platos. Quiero que quieras lavar los platos. ¿Por qué iba a querer lavar platos? ¿Por qué? ¿Ves? Ese es el punto. Déjame ver si entiendo. ¿Dices que estás molesta porque no tengo un fuerte deseo de lavar platos? No estoy molesta porque no tienes un fuerte deseo de ofrecerte a lavar los platos. ¡Eso hice! Después de pedírtelo. Dios, Brooke, estás actuando como loca. No me llames loca. No estoy loca. No te llamé loca, no te Eso llamé hiciste. loca. No lo hice, dije que actúas como loca. ¿Sabes, Gary? Te pedí que hicieras una cosa hoy, una cosa muy sencilla, traer 12 limones y me trajiste Con 3. un demonio, si hubiera sabido que iba a haber tanto problema, te habría traído 24 limones. No, mejor 100. ¿Sabes qué quisiera? Que toda la maldita mesa hubiera tenido su propia bolsita de limones. ¡Te Gary, lo no es juro! por los limones. Pues es de lo único que hablas. Solo digo que sería lindo que hicieras las cosas que te pido y sería aún más lindo si las hicieras sin tener que pedírtelas. ¡Wow! ¿No? ¿Y qué Bien, dispara esto? eso. ¿Qué dispara esto? ¿Qué piensan? A ver, que pongan en el chat. ¿Se están escuchando? ¿Qué está pasando? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿O a los vecinos? ¿Eh? Bueno, acá el ejemplo es una relación de pareja, pero en cualquier tipo de vínculo, ¿les ha pasado o le ha pasado a otro? Ustedes son testigos, a ustedes nunca les ha pasado. Me pasa todos los días con mi marido, dicen acá. ¿Quién Y no dice? quiero decir el nombre por las dudas. Julio dice, le pasa a un amigo. Bueno, menos mal que no le pasa a él. Bien. Claro. Como vos decís, Flor, también en cualquier ámbito. En cualquier A veces ámbito. en los equipos de trabajo, el tema de la escucha, ¿nos escuchamos o no nos escuchamos? Cuando Sí, perdón, y la emocionalidad, quería decir, ¿no? Porque la conversación, si lo podemos llamar de alguna manera, una conversación, ¿no? Estaba desde una emoción que, bueno, desde mi mirada era desde la rabia, desde el enojo, ¿sí? Entonces, bueno, desde esas emociones hay determinadas acciones que tengo disponibles y con determinados resultados, como decíamos antes. ¿Qué puedo obtener de bueno en una conversación desde esas emociones? ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, esto de los hijos que hemos conversado antes, un pedido a un hijo, un pedido a un compañero de trabajo. Si lo hacemos desde el enojo, el resultado va a ser el mismo que si lo hacemos desde la alegría, desde el amor, desde el respeto. ¿Va a ser el mismo el resultado? ¿O cambia completamente? La emoción nos predispone ya directamente a otra cosa. A otra cosa.
Y acá también, no sé si lo percibieron, esto de, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de lo que la persona dice, ¿no? Porque todo el tiempo ella decía, no es por tal cosa, no es por tal otra, ¿no? Entonces, esto de cómo escuchamos, ¿no? Cómo escuchamos lo que hay detrás de lo que la persona está diciendo, como los subtítulos, ¿no? Que obviamente son invisibles. ¿Cómo tratamos de leer esos subtítulos? Bueno, ¿qué hay detrás? ¿Qué le preocupa? O sea, ¿qué piensan, por ejemplo, a ella que le inquietaba? ¿Sí? ¿Qué creen que le inquietaba? Pongan ahí en el chat lo que les parece, lo primero que les venga. ¿Eran los limones? ¿Eran los platos? ¿Qué era lo que le inquietaba? Hay varios comentarios en respuesta a lo anterior. Dicen por acá, me encantó el comentario de Yadi que dice, a los amigos, a los vecinos y familiares, a mí jamás. Así que, ¿qué más dicen por acá? Julio dice, si pido desde el respeto, cambio el mundo. Qué gran comentario, muy bueno eso. Sofi también dice, el poder de los pedidos. Julio, en respuesta a esto último, sí. No, dale, decime. En respuesta a esto último dice que no la tenía en cuenta. Claro, qué bueno, es entre líneas, ¿no? No era el tema de los limones, no era el tema de los platos, era, a ver, mirame, estoy acá, teneme en cuenta, ¿no? Por aquí Carlos también menciona que a él le importara que ella estaba ahí. Claro. Marcelo dice también que él no compartía con ella nada de las cosas del día a día, cada uno inmerso en su mundo. Claro. Buenísimo, buenísimo. Y esto de cuando yo logro una escucha más profunda, ¿no? Esto de escuchar qué hay detrás de lo que la persona me está diciendo, al tener una escucha más profunda, mi relación con esa persona es más profunda. Si yo tengo una escucha superficial, mi relación con esa persona va a ser superficial, es directamente proporcional. ¿Mm? Totalmente. Y agregaría incluso a eso la escucha para con uno mismo. Sí. Sí, esos silencios, ¿no? Para escucharnos a nosotros mismos y aprender a detectar, ¿no? Cuáles son los mensajes también de nuestro cuerpo, en qué estoy cuando estoy en silencio, si mi rumoreo en la cabeza sigue, ¿no? ¿Y qué me está diciendo? Totalmente. Genial. En ese sentido, Sofi por acá menciona esto de oír versus escuchar. Claro. Y también la pregunta que hace Julio me parece muy relevante. ¿Cómo escuchás más profundo cuando vivimos con tanto ruido? Claro. Y ahí la importancia del silencio, ¿no? Porque si estoy en un vínculo y quiero tener una relación profunda con ese vínculo, para escucharlo, tengo que hacer silencio. Y silencio también de todo lo que por ahí yo no estoy hablando, pero está el rumoreo en mi cabeza, ¿no? Y por ahí me está diciendo su opinión y yo estoy diciendo por adentro, no, pero está equivocado, pero ¿quién se cree que es, no? Es como la famosa columna izquierda, todo lo que pienso y siento, pero no le estoy diciendo. Totalmente. Bien, avanzamos un poquito más. Y vamos. Entonces, dado lo que estuvimos hablando hasta ahora y el video que acabamos de ver y estos comentarios que fueron surgiendo, ¿cuál crees que es la diferencia entre convencer y conversar? Lo que les venga a la cabeza, lo primero que les surja, ¿cuál creen que es la diferencia? Y a ver qué disparó esta conversación entonces. Ya estamos llegando a esta conclusión. A ver, los leemos. Por supuesto, si alguien también quiere habilitar su micrófono, su cámara y comentarlo directamente, lo puede hacer. Por aquí dice Adriana, convencer es imponer.
Analía dice, convencer es tratar de imponer tu idea. Buenísimo. A ver, vamos a avanzar y vamos a ver. Convencer es eso que decían, tratar de imponerme, de vencer al otro con mis argumentos. Ya de entrada, de movida, antes de empezar, no estoy dispuesto a cambiar de opinión. Entonces, si yo busco vencer al otro, es como una batalla. Hay uno que gana, pero hay otro que pierde. Entonces el foco está puesto en mi argumento y que tiene que ganar mi argumento. En cambio, en el conversar, el foco está puesto en la relación, en el quién o quiénes están involucrados. Y dejo aparecer al otro, ¿sí? No lo anulo, lo dejo aparecer para que me pueda expresarse, dar su idea, su opinión. Y yo de movida estoy dispuesto a cambiar. No significa que cambie, pero acepto que hay un otro que puede tener una mirada diferente a la mía. Por ahí la mía la cambio, o la mejoro, o la dejo igual, pero acepto que hay otras miradas, como distintas vistas de un mismo punto, ¿no? ¿Y cómo se abre el mundo ahí? Cuando empiezo a tomar puntos de vista de otras personas y amplío mi marco de aprendizaje. Y hablábamos, ¿te acordás, Carlos, de las cegueras que tenemos, ¿no? Y decíamos que esas cegueras, hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Es infinidad todo lo que no sabemos. Y necesito de un otro, para que con un chasquido de dedos me lo muestre, ¿sí? Y si no estoy abierto a eso, me pierdo de nuevos mundos. Me quedo en la jaula, mirando por los barrotes. Totalmente. Bien. Bueno, entonces, ¿qué vimos hoy? Vimos la diferencia entre convencer y conversar, que es lo que acabamos de ver. Vimos la implicancia de confundir tu opinión con la verdad, con esta resignación disfrazada de un falso realismo, ¿no? Que yo pienso que así son las cosas, pero es un realismo que es falso. Y cómo me deja parado en el mismo lugar, sin hacer nada, y me pierdo de aprender y de cambiar. Y también vimos el cambio de foco que podés hacer cuando emitís una opinión, que podés poner el foco en vos, en nosotros. ¿Qué me pasa a mí con esto que estoy observando? ¿Sí? Y ahí estamos. Aquí estamos y aquí hemos llegado. Y nos encantaría escucharlos, leerlos, a ver qué ha disparado esta conversación. Llevamos ya más de 1 hora de conversación, de compartir, de conversar. ¿Qué disparó esto? ¿Qué disparó este tema? ¿Aportó valor? ¿No aportó valor? ¿Se llevan algo? ¿No se llevan nada? A ver, los queremos escuchar nosotros a ustedes. Y los queremos leer también. Y aprendemos nosotros de esto también para los próximos webinars, ¿sí? Si les sirvió, si no les sirvió. Así que sean sinceros. Exactamente. Y te cuento también que se ha sumado gente nueva, así que también bienvenidos, bienvenidas, y hemos compartido y se iba sumando más gente, así que también la gente que no ha podido ver toda la presentación, ¿qué lograron tomar de lo que hemos ido conversando? ¿Se llevan algo? ¿Disparó algo? A veces estas conversaciones son un punto de partida, pero después nuestro cerebro sigue trabajando y sigue con conversaciones internas. Y a veces después aparece lo relevante. ¿Disparó algo? A ver, ahí hay algunos mensajes. En el chat hay varios mensajes. A ver, voy a ampliar acá. A ver, Carlos dice, excelente conversación, muy buenos como pareja de facilitadores, sencillo y profundo a la vez,
Plas, 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 nos dice. Así que, bueno, muchas gracias, aprendí cantidades, mil gracias. Gracias, Carlos, y gracias por sumarse a toda la gente en estos tiempos de tanta digitalización. Estamos todo el tiempo conectados y con tecnología, y a veces el hacernos estos tiempos para seguir conectados y con más tecnología, a veces cansa también. Así que qué bueno que se tomaron este espacio, que estuvieron acá, que compartieron, que conversamos, incluso en el chat mismo generamos estos disparadores, estas conversaciones. Por aquí Yadi dice, excelente compartir los disparadores, videos geniales, un abrazo. Muchas gracias, Yadi. Julio dice, me llevo la importancia de escuchar más allá de las palabras. Qué lindo eso, de la importancia del silencio para escuchar al otro, para conectar. Unos capos, dice Flor y Carlos. Gracias, chicos. Muchas gracias, Julio. Dice Yadi, qué lindo sembrado que están haciendo. Qué gran frase esa. Me la rellevo. Sí, yo también. Bueno, y hablando de sembrado, Carlos, ¿querés compartirles que bueno, lo que íbamos a compartir, de que este es uno, ¿no?, de los 3 webinars que vamos a hacer? Exacto. Así como iniciamos este espacio y esta invitación, la invitación de hoy al compartir, a conversar, a disparar temas, a llevarnos algo, para después seguir pensando y seguir profundizando y seguir aprendiendo y mejorando nuestro bienestar, nuestra vida, nuestra comunicación, nuestras relaciones. Y en ese sentido queremos ampliar esta invitación y comentarles que el próximo lunes y el siguiente, a la misma hora, vamos a seguir encontrándonos con diferentes temas para seguir ampliando esta conversación y para mejorar las relaciones que cada uno quiera mejorar. El próximo tema va a ser un tema de emociones, y una de ellas que es el miedo. Y vamos a ver cómo el miedo es una emoción vital que está ahí para ayudarnos, y cómo podemos aprovecharla. ¿Y a qué le tenemos miedo? ¿Es una amenaza real? ¿Es, como vimos hoy, juicios, interpretaciones, pensamientos que me limitan, que me achican el mundo, que me meten en una jaula? Y no quiero adelantar mucho más. No. No, están todos invitados a los próximos 2 webinars, y estos webinars es como una introducción son disparadores, ¿no?, para un curso que estamos lanzando, que arranca el 5 de octubre, que son 4 lunes consecutivos, que se llama Convencer o Conversar, que nos vamos a meter de lleno en profundidad. Es un curso bien personalizado para máximo 8 personas por grupo, y la idea es aprender desde la experiencia. ¿No, Carlos? Exactamente, ahí lo vamos a vivir. En estos espacios, y por una razón de tiempo también, vamos a disparar, conversamos, pero ya en esos encuentros, que además van a ser más extensos y en un grupo de trabajo reducido, nos metemos de lleno a trabajarlo, a vivirlo, a sentirlo. La idea es que sea una experiencia, y marcado en negrita esto de una experiencia, que se lleven y que mejore, que impacte en las relaciones que cada quien desee mejorar. Así es. Así que bueno, nos despedimos. Sí, la invitación está hecha. Los esperamos en los próximos webinars. Son abiertos a todo el público. Los webinars son gratuitos, así que pueden invitar a quien quieran. Acuérdense, el próximo lunes y el siguiente en el mismo horario. Y bueno, felices de haber compartido este espacio con todos ustedes. Totalmente. Si alguien se perdió la primera parte, también le queremos decir que esto va a quedar en Facebook, así que lo pueden volver a ver.
incluso si lo quieren compartir con alguien, comentarle a alguien que le pueda ser de valor, lo pueden compartir y nos vemos el lunes que viene. Así seguimos Sí. metiéndonos en este lindo tema. Los esperamos y gracias a todos por dedicarnos esta hora y piquito en este espacio, ¿no? En un webinar que, como decía Carlos, hay millones de webinars, así que mil gracias por haber invertido el tiempo con nosotros. Muchas gracias, gracias. Gracias y besos a todos. Besos, Saludos. buenas tardes, buenas noches, según donde estén, y hasta el próximo lunes. Hasta luego.